Buenos días. El motivo de estar aquí esta mañana veraniega es hacer un análisis dietético-educativo de dietética o relacionado con la prevención y el tratamiento de cáncer. Aunque inicialmente debo decir que hay puntos de discusión, hay trabajos bastante claros, o por lo menos aceptables. Aquí tenemos un resumen del concepto de dieta y cáncer, que es en el que me voy a centrar, y luego el análisis de los componentes alimentarios más relacionados con este problema. Está claro que hay unos componentes alimentarios claramente positivos en la prevención y en la evolución del cáncer, una vez diagnosticado. Esos componentes son de alimentos más ricos en caroteno, vitamina A, vitamina C, vitamina E, selenio y fibra. Es verdad que van o prevalecen los alimentos, grupos de alimentos con estos componentes, pero quiero resaltar que un componente de un alimento no significa las propiedades del alimento completo, de tal forma, como luego diré, que las recomendaciones alimentarias hoy solo tienen base científica cuando se hacen con base a grupos de alimentos, no a alimentos completos. Por ahora no hay base científica para diferenciar un vegetal de otro, una legumbre de otra, ni una proteína animal, excepto en proteína de carne roja o de carne blanca. Por tanto, aunque se tienen en cuenta componentes alimentarios, quiero dejar claro que la nutrición hay que basarla en grupos prioritarios de alimentos, no en alimentos concretos. Los grupos de alimentos que mejor cumplen estos requisitos, porque son más ricos en estos componentes, pero además coincide con más antioxidantes, polifenoles, etc., son los de origen vegetal, concepto básico. Significa que hay que cambiar el concepto de que el grupo prioritario de alimentos son los de origen animal, proteína animal, en absoluto. En este momento los grupos prioritarios son los de origen vegetal, vegetales, frutas y legumbres. Y veremos que los alimentos de origen animal, proteína animal, tienen ya alta limitación, al menos en alguno de ellos. Queda claro que en la prevención de cáncer o en la selección de grupos de alimentos prioritarios para prevenir cáncer están claramente los de origen vegetal, vegetales, frutas y legumbres. Ahora analizaremos luego estos grupos. Y ahora entramos en las situaciones relacionadas con nutrición con más riesgo de tumores. El primer concepto relacionado con aumento de tumores es el de aumento de alimentos de grasa animal. En estudios epidemiológicos ha quedado clara la relación de alimentos con grasas saturadas, origen animal, con la aparición y la evolución y pronóstico de tumores, de cánceres. Estos son estudios epidemiológicos muy claros. Este es un argumento muy potente en contra de alimentos de origen animal, ratificando lo que antes decía, la gran prioridad de alimentos de origen vegetal. Segundo concepto muy importantísimo, relacionado con la aparición, frecuencia y evolución de tumores, es el de aumento de toma de alimentos, que lo medimos como calorías y que por tanto se expresa como exceso de comida, exceso de calorías. Miren, probablemente el gran tema de cáncer y dieta es obesidad. Miren, obesidad en este momento se considera, después de tabaco, el gran riesgo de tumores. Y en este momento prácticamente todos los tumores se relacionan linealmente con la obesidad. El más claro de todos es cáncer de mama en posmenopausia, totalmente relacionado con obesidad de forma lineal y claramente demostrado que mejora el pronóstico y el riesgo de muerte si se pierde peso, incluso después de diagnosticarse el tumor. Por tanto, el gran tema en este momento, indiscutible científicamente de nutrición y cáncer, es el riesgo de obesidad. Más, incluso hay datos ya de que la dieta hipocalórica o de restricción calórica con pesos muy bajos es claramente preventivo de tumores y mejora, por supuesto, la evolución
y el riesgo de muerte por tumor. Por tanto, ahora vamos a entrar y veremos cómo en la pirámide nueva alimentaria aparece como gran condicionante de nutrición actual el control de peso, incluso con más importancia que la calidad de alimentos. Ahora analizamos eso. El otro tema importantísimo en nutrición y cáncer es alcohol. Hay datos muy discutibles. Voy a resumir lo que creo que tiene más base científica. El concepto de nueva medicina científica pura y por tanto están oyendo absoluto rigor científico. Parece claro que en mujer, por encima de media toma de alcohol al día, sería unos 8 o 10 gramos de alcohol al día, aumenta claramente el riesgo sobre todo de tumor de mama. La gran limitación de alcohol en mujer es por riesgo de tumor de mama, por cáncer de mama. La gran limitación de alcohol en hombre es ligado más al riesgo de acontecimientos, de accidentes, y un poco ligados al riesgo de tumor, sobre todo de hígado. Por tanto, de alcohol en mujer la limitación está clara, no total, porque los datos de eliminación total de alcohol en mujer tampoco está claro que prevengan cáncer de mama, y por tanto incluso hay datos sugiriendo que la pequeña toma de alcohol puede ser positiva. Hay algún estudio, por ejemplo, en que la relación de alcohol y cáncer, o incluso de supervivencia de vida, es lo que llamamos U-shape, la forma de U, que los que no toman absolutamente nada es negativo, y que hay unas dosis críticas favorables, que sería la de 8 a 10 gramos de alcohol en mujer, que es una media toma o una toma de alcohol al día, y de 2-3 tomas de alcohol en hombre. Por tanto, alcohol queda claro como implicado en algunos tumores, sobre todo en mujer mama, en hombre serían tumores de localización alta, del esófago, en algún tumor de boca incluso, y de faringe, dudoso también el tumor de hígado. Por tanto, alcohol es curioso porque personas que toman alta cantidad de alcohol no está claro que tengan más tumores. Y por tanto, el tema de alcohol en varones, por ejemplo, es un tema con cierta discusión. La situación más clara de alcohol es en mujer con riesgo de tumor de mama posmenopausia. De aquí aparece otro tema muy importante que son nitrosaminas. Son derivados de la carne roja en los procesos de cocinado cuando se establece contacto con altas temperaturas. El ejemplo más específico es el de barbacoa, contacto de la carne roja con la brasa. Son derivados, hay una serie de derivados químicos, hay hidrocarburos nitrogenados, una serie de derivados químicos, del cual el más identificado es nitrosaminas. Hay datos claros de riesgo de estos derivados de carne roja, riesgo de cáncer en estudios animales, en estudios de rata, por ejemplo. Pero no hay datos claros de riesgo de cáncer por estos derivados en humanos. En concreto, no hay razón para modificar o cambiar la forma de cocinar por este riesgo por ahora en humanos. Es un tema abierto de investigación. Puede aparecer cualquier día pues, que la forma de manejo del chorizo en contacto con la brasa o cualquier derivado de carne roja tenga ese riesgo. Por tanto, también hay una publicación curiosa en la que eso mismo ocurre con la carne roja en sartén, en pan. El pan es el inglés. En sartén aumenta también, parece un poco el riesgo en estudios animales. Por tanto, la forma de cocinar por ahora solo estaremos pendientes de publicaciones y estudios en derivados de la carne, productos derivados de la carne roja, que como veremos ahora va a ser el gran limitante de nutrición en relación con cáncer. Por tanto, y resumiendo, queda muy claro los grupos de alimentos prioritarios para la prevención de tumores, los de origen animal, y claramente limitados para la prevención de tumores, los de origen vegetal, y claramente limitados para la prevención de tumores, los de origen animal. En concreto, hemos hecho unos comentarios de alcohol,
Y luego queda, en mi opinión, el gran tema en este momento es obesidad. Por el hecho mismo de obesidad, independiente de cuáles sean los alimentos que la han producido. Porque, por ejemplo, ahora veremos que los hidratos de carbono, pan, pasta, patata, arroz, son alimentos de buenas propiedades, pero en cambio son negativos porque aumentan peso. Y lo veremos en la nueva pirámide que vamos a analizar ahora. Bien, entramos ahora en el análisis más detallado de grupos de alimentos, siempre en el sentido de relación con la prevención, muy importante, quiero añadir, y evolución de cáncer y en particular, incluso relacionado con riesgo de mortalidad. Porque los estudios de nutrición y cáncer, en todos ellos se incluye riesgo de aparición, riesgo de evolución y riesgo de mortalidad por cáncer. Aquí tenemos la nueva pirámide de alimentación con la que tenemos que manejarnos actualmente, que es diferente de la pirámide convencional. Hay un concepto nuevo en nutrición. En contra de lo que ha sido hasta ahora aceptado por todos, la pirámide convencional, que era del Ministerio de Agricultura americano, ya Walter Wheeler, que es, por cierto, el promotor de esta pirámide, era profesor allí en el hospital en Harvard, propone ya que, dependiendo de grupos socioeconómicos, creemos nuestra propia pirámide de alimentación. La razón técnica es que la pirámide convencional está asumida por todo el mundo. Ya, por ejemplo, para ambientes socioeconómicos como el nuestro, digamos, el patrón alimentario occidental, no podemos plantear que los hidratos, que el arroz, pasen de básico a esporádico. Las razones económicas son muy claras, por el cual ya hay que plantearse pirámide propia de nuestro ambiente socioeconómico. Y esta es la que ha propuesto Walter Wheeler para nuestro ambiente, el americano también. Esta pirámide tiene puntos importantísimos y sobre todo en relación con cáncer. La primera de todas, mira, aquí vuelve a aparecer. El hecho básico de nutrición hoy es control de peso. Bien, más importante incluso que la propiedad de alimentos. Aunque luego el segundo orden es calidad de alimentos. Pero ya el condicionante primero hoy para nosotros es control de peso y prevención de obesidad. Y para entender eso, verán que no es teórico. Eso significa que el aceite de oliva, que es un alimento de propiedades buenísimas, insaturados, cero colesterol, hay que limitarlo. Porque es una grasa, ya hace alto aporte calórico y aumenta peso. Y por tanto, entiendan el error histórico que está ocurriendo con el aceite de oliva. Miren, hidratos de carbono, las PES famosas, pan, pasta, patata, arroz, que son alimentos de buenas propiedades, como están muy implicados en el aumento de peso, por ejemplo en España el pan, en Inglaterra la patata, hay que limitarlos. Y esos alimentos de muy buenas propiedades para el control de peso, miren a dónde van, a uso esporádico. Frutas, alimentos de muy buenas propiedades que están dentro del origen vegetal, igual que los cereales refinados. Sin embargo, como aumentan peso, hay que limitarlo. Y de hecho, aquí en la pirámide recomendamos 2 a 3 unidades de fruta al día, no más, por aumento de peso. Y miren, es la forma práctica de crear la dieta de cada uno con sentido empírico práctico. Miren, voy quitando alimentos hasta que controlo peso. Porque ya no tiene base científica sólida el crear el cálculo, la dieta en base al cálculo de calorías por kilo, que lo hemos estado haciendo hasta ahora. Miren, hay un factor básico en la obesidad que es la genética individual. Como no es cuantificable, no podemos corregir la dieta individual en base a ese factor. Y por tanto, la dieta hoy ya hay que crearla con base empírica propia y personal. Y es basarla principalmente en el control de peso. Miren, ahora también, y de acuerdo con lo que hemos dicho, aquí aparece ahora que el control de peso es absolutamente básico en la prevención de cáncer. Lo dije ya antes, La causa más importante de cáncer es obesidad, después de tabaco. Es, por supuesto, la peor enfermedad posible. Por tanto, entiendan ya ahora que condiciono mi nutrición al control de peso. Ejercicio físico. El ejercicio físico, en este momento,
lo decíamos antes en unos comentarios, ha pasado a ser factor clave de las enfermedades nuevas que tenemos distintas de la época antigua. El ejercicio físico en este momento es, mire, la gran panacea de salud contra el control de peso. De tal forma que ejercicio físico y peso controlado es lo que llamamos estilo de vida saludable. Denle la máxima importancia al ejercicio físico. Miren, cuando en el Anderson tuve una responsabilidad endocrinológica de 2 años, mi gran objetivo fue crear un programa muy potente de ejercicio físico. Y de eso en Houston lo tienen muy potente por las ventajas enormes que tiene en la situación de personas con enfermedad cancerígena. El ejercicio físico en este momento tiene todas las ventajas en salud, todas. Mejora funciones cognitivas, memoria, reacción, ejecutividad, creatividad, previene envejecimiento cerebral, mejora función respiratoria, mejora tránsito digestivo, en la prevención, por ejemplo, de cáncer de colon, la demostración es absolutamente evidente. Previene, por supuesto, problemas arteriales y venosos periféricos, potente antidepresivo, y ese efecto psicológico positivo en la persona con tumores es claramente favorable. Y por supuesto es también fundamental para que en la pérdida de peso o en el control de peso mantengamos una buena composición corporal, porque el ejercicio físico es la forma de regular la masa grasa o muscular. El peso depende de cuánto se come. La composición corporal, proporción relativa de masa grasa y muscular, depende 80% de ejercicio físico. No de lo que se come, como se pensó antiguamente. La masa muscular no depende de proteína animal, depende de ejercicio físico un 80%. Por tanto, este es otro factor clave en todo el planteamiento de salud y tumores. Bien, de los grupos de alimentos, ven claro aquí ya lo que hemos dicho antes, que la gran prioridad es para los alimentos de origen vegetal, vegetales, frutas y legumbres. Por tanto, aquí tenemos también ahora, desde el punto de vista de nutrición general, que los grupos prioritarios son los de origen vegetal. Vegetales. Miren, en este momento es el gran grupo de alimentos recomendable para todo el mundo. Pero esa prioridad hay que entenderla en 2 sentidos. No solo más frecuencia, sino también en más volumen. Miren, puedo decir que incluso personas que creen que toman muchos vegetales, todavía toman pocos. Miren, hay que aumentar muchísimo el volumen de vegetales. Y he hecho una expresión pedagógica que quiero reiterar. Y es que los vegetales en plato plano, crudos, vegetales crudos, caben muy poco. Hay que empezar a usar los vegetales en el gran bowl individual de vegetales. No solo hay que aumentar la frecuencia, sino muchísimo el volumen de vegetales en la dieta habitual. Frutas, grupo de alimento absolutamente prioritario, porque es la única forma de aportar el azúcar necesario de la forma correcta, evitando siempre azúcares simples, que llamamos azúcares añadidos, que son los que se añade sacarosa, azúcar común de mesa, o miel. Miren, la miel hay que situarla en negativo, aunque sea un alimento más natural que la sacarosa, sacada de una remolacha que no tiene otra cosa, nada. La miel también es alimento negativo porque tiene azúcares simples de absorción rápida, que llamamos índice glucémico alto. Por tanto, azúcares de mesa y miel negativos, y la forma de tomar el azúcar necesario es en forma de fruta, que además tiene fibra, vitaminas, minerales y oligoelementos. Pero aquí aparece ya el condicionante de control de peso. 2-3 unidades de fruta al día es la cantidad suficiente recomendada para hacer el aporte necesario de azúcares. Legumbres. Mira, aquí aparece una noción nueva que quiero resaltar. Mira, legumbres en este momento es un grupo de alimentos de absoluta prioridad. Aunque pone en la pirámide una toma diaria, es conceptual. Es hacer de las legumbres grupo absolutamente prioritario. Hemos perdido esa costumbre y hay que recuperarla. Razones técnicas de la legumbre se entienden bien. Miren, primero, porque lo tomamos como grano entero masticado, entero, y con su fibra
y su germinal dentro. Y masticación. Masticación es una noción muy positiva en nutrición actual, porque es una forma de conseguir saciedad con el mismo alimento que si estuviera licuado o batido. Por tanto, la fibra de las legumbres la tenemos en la cubierta que le quitamos al grano de trigo y de arroz. En los cereales refinados, en la harina normal, ahí no hay fibra porque se le ha quitado, igual que al arroz. En la legumbre se mantiene el grano. Grano entero, masticación, otro concepto positivo, y además porque tiene proteína vegetal de más calidad que los cereales y antioxidantes mayores. Y una ventaja enorme, que no está bien definida científicamente, pero que la quiero resaltar, sobre todo en toda esta cultura de dieta y cáncer, que es que al crecer en cáscara no tienen exposición directa a pesticidas. Tema que está ahí un poco pendiente en vegetales y en frutas. Aunque son pesticidas aceptados, digamos, legalmente, pero hay, por ejemplo, en frutas hay pues, 3 y hasta 4 exposiciones a pesticidas. Mientras que en la legumbre solo le añaden para la conservación un pesticida, un conservador, pero el crecimiento lo hacen ahí. Además, porque en las legumbres tenemos una cocina española maravillosa que hay que recuperar, cosa que no tenemos, por ejemplo, de vegetales. Los vegetales, quería resaltar que hay que conseguir mejorar muchísimo esa cocina, tanto en crudos como en cocinados, para satisfacción, para que lo que comamos sea, pedagógicamente dicho, correcto y lo más satisfactorio posible. No hay por qué perder la satisfacción de la comida. Por tanto, legumbres absoluta prioridad. Y aquí aparece el gran tema de proteína animal. Y aquí es donde sí hay que diferenciar, priorizar fruta o proteína animales blanca, que llamamos carne blanca de ave, conejo igual que ave, pescado con absoluta prioridad por omega 3 y el huevo. Les habrá chocado ver el huevo en prioridad. Clarísimamente es así. El huevo no tiene grasas saturadas y tiene propiedades de nutrición de absoluta prioridad. La albúmina de la clara es probablemente la proteína animal de más calidad. Por tanto, la prioridad entre proteína animal para pescado, carne blanca, ave y huevos. Conejo igual que ave. Y aquí aparece el gran tema de nutrición y cáncer, que es carne roja. Las razones técnicas por las cuales está puesta en ese nivel tan limitado, en el mismo nivel que mantequilla, porque la carne roja es probablemente el componente de nutrición más negativo para el riesgo de cáncer. Miren, carne roja y derivados embutidos, procesados, que además añaden sal, que es otro componente muy negativo, es la gran limitación en este momento para dieta y cáncer. La forma de cocinar, lo dije antes, no está claro, pero quizá pues haya que limitar un poco la forma de contacto con temperaturas muy altas, sobre todo el contacto directo con la grasa. Pero las carnes rojas, todas por igual, en este momento no diferenciamos entre vacuno, cordero y cerdo, ni por composición ni por tipo de grasa. La razón técnica es que en la raza de cerdo se han ido seleccionando razas con menos grasa en filtrante y por tanto tiene la misma grasa que vacuno y cordero. La composición de la grasa no es científicamente diferente entre vacuno, cordero y cerdo. Por tanto, las carnes rojas se deben considerar como grupo de carnes rojas. No hay por qué diferenciar entre vacuno, cordero y cerdo. Y es el gran tema en este momento de nutrición para el cáncer. La gran limitación que hay que hacer es el grupo de carnes y derivados embutidos. Mire, con respecto a lácteos, también merece comentarios lácteos y cáncer. Miren, aunque tiene proteína animal y aunque tiene grasas saturadas, lácteos y cáncer es un tema discutido. Yo lo resumiría diciendo que no está claro que tenga riesgo de tumores. Nada que ver con carnes rojas. Y por tanto, lácteos en este momento los consideraríamos solo en tanto en cuanto tengan grasas saturadas, pero no en tanto en cuanto estén implicados en riesgo de tumores. Por tanto, modificamos o recomendamos
cantidad de lácteos solo por grasas saturadas, no relacionado con tumores. Y las recomendaciones actuales son, para adultos más de 25 o 30 años, en torno a medio litro al día de cantidad. Para jóvenes por debajo de esa edad, 3/4 a 1 litro, no más. El tipo de lácteos para adultos muy preferente, ¿qué es la palabra? Preferente. Si me echan leche total en el café un día, no pasa nada. Preferente para adultos, lácteos descremados, semidescremado. Para jóvenes, tema en mi opinión no resuelto y establecido. Parece razonable que en familias con colesterol alto o riesgo vascular de infarto, ya los jóvenes hagan semi, pero tampoco está claro. Y en familias normales, los niños jóvenes usen lácteos totales, porque no hay razón científica sólida para recomendar descremados en niños y jóvenes. De acuerdo, y aquí viene usado el gran tema, que es hidratos de carbono refinados. La limitación no es directa con el riesgo de tumores, es indirecta a través de la implicación en el aumento de peso. Aunque hay algún dato de que cuando usamos alimentos de índice glucémico alto, como puede ser la harina de trigo, es decir, que la glucosa en sangre después de comer sube muy rápido, también parece que puede estar implicado en algún riesgo de tumores. Pero claramente la implicación está en su participación en aumento de peso o obesidad. Por tanto, quedaría también para la prevención de tumores como pirámide claramente prioritaria. Y unos comentarios rápidos de los laterales. Miren, el aumento de alimentos integrales. Dentro de cereales, harina, pan, etc., siempre sería prioritario integrales, porque tienen más contenido de fibra digerible o no, que aumenta el residuo intestinal y que siempre es favorable en muchos sentidos. De frutos secos. De frutos secos el comentario aquí se entiende ahora muy bien. Alimentos de muy buenas propiedades, pero los tengo que usar como un aumento de peso. Por tanto, no tomaré frutos secos como aperitivo si le añadiré 3 nueces a una ensalada. Es aplicar el concepto básico de condicionar la nutrición al control de peso. Y el otro día en una reunión, hablando de dieta mediterránea, maravillosa, estupenda, pero condicionada al control de peso. Por tanto, se entiende ahora muy bien el concepto básico que Walter Willett ha consolidado en la pirámide, que es el control de peso como condicionante mayor. De alcohol hemos comentado antes ya, y luego de multivitamínicos. Bien, en este momento el concepto científico es: no hay ninguna razón para tomar suplementos alimentarios de los que no se haya demostrado su deficiencia. Si me falta vitamina D, tomo vitamina D. Si me falta magnesio, tomo magnesio. Si me falta vitamina B12, tomo B12. Pero por favor, no hay ninguna razón científica para tomar ningún suplemento del que no se haya demostrado su deficiencia. Y el único suplemento que tiene una cierta base científica, aunque no se acaba de consolidar con absoluto rigor, es el suplemento de multivitamínicos, de los de última generación, que son los que están basados en los mínimos dietéticos diarios de vitaminas, minerales y oligoelementos, de los cuales pues, el ambiente nuestro es más usado el multicentro, el Supradin, pero es el único suplemento alimentario que puede usarse con cierta base científica. Y está ocurriendo un error absoluto en nuestro ambiente, incluso en el socioeconómico medio alto, de suplementos pues de magnesio, de glucagón, de estos productos de articulares que no tienen absolutamente ninguna base científica, que encima se toman por boca y son digeridos, por lo tanto nada llegará a la articulación, como se les dice cuando lo toman. Por tanto, creo que hemos resumido y categorizando en este momento la recomendación prioritaria sería peso para prevención, no solo prevención, sino evolución. En esta semana en el New England Journal of Medicine acaba de salir un trabajo muy claro. Si yo mejoro mi dieta habitual, estandarizada y analizada, pues con criterios clásicos de calidad de dieta, DASH, el americano, las NASH americanas, tengo beneficio en todos los sentidos. Y ahí aparece no solo en prevención de cáncer, sino en evolución
si pierdo peso incluso mejoro esa evolución y en riesgo de muerte por cáncer. Por tanto, en este momento de nutrición tiene fundamento científico sólido para recomendarlo, ese cuidado. Y acabo diciendo una cosa. Por favor, hay que corregir el concepto tradicional de que por tumor hay que comer más. Por favor. Error absoluto en el conocimiento científico hoy. Miren, hay datos claros de que incluso la reducción calórica, incluso hasta dieta hipocalórica, es beneficioso en la evolución y pronóstico de tumores. Por tanto, ese mensaje sí que me interesa muchísimo. Claro, todavía se consolida o se establece el concepto de que por tumor hay que comer más. Por favor, el concepto científico actual es el inverso. Cuando se tiene tumor, hay que comer menos, perder peso incluso, y ejercicio físico. Serían las recomendaciones generales para personas con tumor. Vamos. ¿Preguntas? Bueno, muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta. Sí. Es cuando cocinamos alguno de los elementos, las verduras, de los vegetales, cocinamos un vegetal o una legumbre y le añadimos una carne roja, como puede ser chorizo, tal. ¿Es 1 más 1 o hace cambio en la composición? No puedo contestar científicamente. No he visto ningún estudio en que comparen esa legumbre cocinada de una forma y cocinada de otra. Y como yo en medicina científica, Nosotros llamamos sí, función, sí. ¿es clarísimamente un factor cancerígeno? Absolutamente. Pero vamos, de los más potentes. Vale. Y luego había otro que era ejercicio físico, un cancerígeno muy potente, ejercicio físico, que es ejercicio físico. Por ejemplo, en la última, incluso está resumido, en el Hospital del Rosario, hay un internet, donde tengo escrito el riesgo de cáncer por ejercicio físico. Por ejemplo, en colon es clarísimo. Y por eso tampoco es tan frecuente el cáncer de colon en manuales. Y aumenta muchísimo en sedentarios. Estábamos con el tema de cocinado, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver. Entonces, en ese rigor científico en que me quiero mover yo no he visto ningún trabajo en que se estudie en la forma de cocinar en relación con tumores, ¿no? Y de hecho, los únicos trabajos de forma de cocinar están relacionados con el contacto de carne roja con temperaturas muy altas. Porque yo tenía muy claro lo publicado sobre carne roja y brasa, la barbacoa, pero acabo de ver un trabajo también en que se demuestra también esos derivados químicos en la sartén, a temperatura muy alta. ¿Más preguntas? Los bioquímicos, a ver. ¿Qué influencia tiene el ejercicio físico en zonas de contaminación? Sí, la pregunta es ¿qué influencia tiene ¿Qué es la mejor? contaminación? Sí, claramente. De hecho, hay un estudio hecho en el cual el ejercicio físico en ambiente contaminado, como hay una profundidad mayor y frecuencia respiratoria, hay un trabajo que se demuestra negativo. El ejercicio físico en ambiente contaminado. Porque como aumenta frecuencia respiratoria y profundidad y exposición, es negativo. De hecho, el ejercicio físico hay que intentar hacerlo siempre en ambientes limpios, despejados, en campo. Puede ser hasta contraproducente, ¿no? Sí, si hay una contaminación muy alta, es preferible quedarse en casa, ¿vale? Sí, no, lo que pasa es que otro tema es, ejercicio físico en este momento es más favorable para la prevención cardiovascular, por ejemplo, que obesidad. Es decir, un delgado sin hacer ejercicio físico tiene más riesgo cardiovascular, esto es refluidad cardiovascular, que un obeso que haga ejercicio físico. El ejercicio físico es en este momento increíble. Es el gran factor de salud general, porque implica el beneficio cardiovascular, además del beneficio de la prevención de cáncer. Lo que pasa es que no conseguimos aumentar el ejercicio físico de forma habitual. Porque esta mañana, cuando yo andaba 30 minutos a más de 8.000 pasos hora, que es como hay que andar, pues éramos 6 en el trozo de Arturo Soria en el que yo ando. Cuando en Boston, en el último congreso, a las 7 de la mañana, lo que habíamos en las calles.
Y por ejemplo, los jóvenes ya es algo que tenéis que incorporar, el hábito de ejercicio físico habitual. Que además si lo empecéis a hacer ahora, lo hacéis un poco más rápido en forma de jogging o de footing, ¿no? Que llaman aquí, o de running, de correr, con lo cual en 15 a 20 minutos ideal es hacerlo en primera hora de la mañana, conseguís un beneficio para todo el día. Pero este tono que yo tengo ahora al hablar lo he conseguido por el ejercicio físico que he hecho antes. Porque mejora todas las funciones cognitivas, todo. Mejora memoria, ideación, ejecutividad, creatividad, todo. Ejercicio físico. Y es mejor por la mañana que por la noche. Claro, el ejercicio físico por la mañana tiene esa ventaja adicional de que al mejorar funciones cognitivas le sitúa a uno en mucha más capacidad de trabajo cognitivo, que todo, memoria, todo. De hecho, lo recomiendo sistemáticamente. Es un truco de ejecutivos y de profesionales. Yo hago todas las mañanas mi media hora de andar rápido, ¿no? Es una recomendación de estilo de vida fundamental. Ya, sí, bueno. Me ha llamado mucho la atención sobre la dieta hipocalórica y cáncer. Sí. Hasta ahora se tenía entendido que la dieta hipercalórica era necesaria en tratamientos de cáncer. Sin duda. ¿Por qué se ha cambiado esa opinión? La pregunta creo que se ha oído bien, ¿por qué en este momento se ha cambiado de recomendar dieta hipocalórica en cáncer al antiguo concepto de dieta hipercalórica? No. En este momento está claro que la nutrición, miren, tiene un concepto que no se desarrolla apropiadamente. Los alimentos tienen oxidantes y por encima del mínimo de alimentación prevalece lo negativo, porque aumenta la proporción de oxidantes. Y miren, el factor químicamente y teóricamente más implicado en tumores, tanto en la aparición como en la evolución, es oxidantes. De hecho, una razón técnica de por qué estamos priorizando, o se está priorizando científicamente, alimentos de origen vegetal, es porque tienen menos oxidantes y más antioxidantes, polifenoles y derivados. Entonces, en este momento, miren, por encima del mínimo dietético, siempre prevalece lo tóxico. Por ejemplo, en supervivencia, el estudio Framingham en mujeres americanas, el peso por abajo sin límite, excepto había un grupito y luego se estudió que era porque eran fumadoras. Por tanto, en este momento la supervivencia general de población es inversa al peso, sin límite. El estudio de los Lulu en varones posinfarto, la supervivencia era lineal inversa al peso. En el NANES americano, que es el gran estudio de seguimiento de salud americana, la supervivencia es inversa al peso. Por tanto, en este momento, en todos los estudios, incluso hay estudios expresos en tumores, publicado hace poco, en el cual la dieta o la restricción calórica también es favorable en la evolución de tumores. Y de hecho, bueno, por ejemplo, la pérdida del 10% de peso de una persona con cáncer mejora su pronóstico de evolución y su supervivencia. Cuando hay sobrepeso, por lo menos. Entonces, bueno, en este momento, miren, como concepto dietético general, la evidencia de la dieta hipocalórica, por ejemplo, la prevención de envejecimiento, es evidente con toda la base científica del mundo. De tal forma que en el programa de educación dietética que tengo, para la obesidad, un concepto que manejo es el concepto negativo de comer. O sea, comer para nosotros solo es perjudicial. Y derivado de ese concepto es que hay que pasar al pleno. Lógico. Vale. La pregunta es muy oportuna. Lo que pasa es que está costando mucho cambiar estos conceptos, porque ha ocurrido una cosa, miren, que venimos de manuales y somos súper sedentarios, lo opuesto. De cuando no había alimentos y ahora sobra, lo opuesto. Y de cuando el conocimiento médico dijo todo lo que todo el mundo tiene hasta ahora, porque ese concepto de cómo para mejor salud, todavía lo tienen, esta charla la doy parte de ella en el colegio médico de medicina primaria y todos sorprendidos. Y el conocimiento científico hoy, curiosamente, está diciendo lo opuesto. Entonces, por eso está costando tanto el cambio de conceptos de nutrición. Porque ningún médico dirá en este momento a un tumor que coma poco y que haga ejercicio físico. El ejercicio físico, por ejemplo, lo dije, yo estuve 2 años en el Anderson, pues
El segundo de Houston fue que ponerme en Boston, Bob Geiger, me pidió que estuviera a colaborar allí, y uno de los proyectos que quise desarrollar al máximo fue ejercicio físico. A mí me prohibieron el ejercicio físico. Igual que el multivitamínico, no hay ni una sola evidencia de que el multivitamínico sea negativo en cáncer. Y de hecho, el doctor de Carrión, el grandes oncólogos de Madrid, mandan aquí a todo el mundo por eso. Y les mandan a mi programa de educación dietética. Porque claramente ya son conscientes del tema, además sistemáticamente. Cuando tienen obesidad, les mandan aquí al programa de educación dietética para la obesidad. Yo creo que ya. Sí. ¿Y es mejor la comida comer antes de hacer ejercicio? No hay datos científicos. Porque eso es una controversia que también hay. No, vamos a ver. Científicamente hablando, ese tema se relacionaría solo con hipoglucemia. Bueno, hay un concepto de nutrición muy claro, que es fraccionar la comida. Y el segundo concepto es evitar hipoglucemia, pero es aplicable solo a pacientes diabéticos. En personas normales es igual. O sea, no tienen por qué comer antes del ejercicio, ni después. En diabéticos sí, es todo el mundo de ejercicio y cómo comer, ¿no? Pero en personas normales no, porque no hay riesgo de hipoglucemia por ejercicio. Bien, yo creo que ya... ¿Alguna pregunta a los jóvenes? Venga. Es que son preguntas demasiado técnicas. Van a hablar de las, ¿cómo eran las transaminasas esas? No, las nitrosaminas. ¿O las? Nitrosaminas. Quieren preguntar la composición química y eso, y lo demás nos perdemos. Nitrosaminas incluye tres o cuatro componentes químicos, ¿no? Incluye hidrocarburos nitrogenados, incluye el MIO-M, o sea, la hemoglobina, tiene una forma de degeneración química que es MIO-M, HN, y hay otro derivado químico también implicado en riesgo de tumor. Pero el que más estudiado está en nitrosaminas como conjunto de derivados químicos de la... Lo que pasa es que no se ha consolidado, que la forma de cocinar el concreto barbacoa, ni tampoco sartén, que ese estudio tampoco está claro que eso sea así. Que sea riesgo de tumores en humanos. ¿Y eso incluiría también lo de los ahumados? Porque el ahumado, ahumados y salazones sí. también lo asocian a esos mismos componentes de lo del braseado. El ahumado está ligado al embutido. Yo lo he oído en pescado, sobre todo salmón. Sí, pero no, yo creo que no está claro. Porque, igual que hay discusión también con pescado, el tema japonés, ¿no? El pescado natural, no cocinado. Yo creo que ahí no hay datos sólidos. Hay otro tema que es mercurio y contaminación del pescado, pero tampoco muy secundario. Una cosa, por cierto, es, ¿se ha fijado que no hablo de un componente de un alimento? ¿Qué es lo que están leyendo todos los días? ¿Saben por qué no hablo de ello? Porque no tiene base científica. O sea, un componente de alimento no tiene nada que ver con las propiedades del alimento completo. O sea, que el tomate tenga licopeno y que el ajo tenga alicina, no tiene base científica ninguna para nada. Bueno, ahora anda con el plátano y potasio. Una memeza absoluta. No como plátano por potasio, como plátano por fruta, no por potasio. De acuerdo, yo creo que ya descansamos.